esta presentación nos vamos a referir a las obligaciones solidarias. Como ustedes sabrán, la obligación se caracteriza por crear una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. El modelo legal propuesto presupone un acreedor y un deudor, pero la realidad demuestra que en la mayoría de las situaciones, en alguno o en ambos polos, existe más de una persona. Se configuran entonces las obligaciones de sujeto plural, llamadas también mancomunadas. La obligación solidaria es aquella de sujeto plural en la que, ya sea por voluntad de las partes o porque así lo dispone la ley, y sin atender a su naturaleza, es decir, sean divisibles o indivisibles, cualquier acreedor puede exigir a cualquiera de los deudores su cumplimiento íntegro. Jean Vías explicaba que en estos casos existe un frente común de acreedores y deudores y cada individuo de ese frente en principio goza de los derechos pertenecientes a un acreedor singular o está sujeto a los mismos deberes que pesan sobre un deudor singular con respecto a la totalidad del objeto debido. Vamos a ver que en este tipo de obligación, cuando hay una pluralidad de acreedores, la solidaridad es activa. Si esa pluralidad es de deudores, es pasiva, y en los supuestos que sea de ambas, es decir, acreedores y deudores, la solidaridad es de tipo mixta. Lo relevante es que cuando se hace referencia a una obligación solidaria, nos referimos a ese derecho que tiene el acreedor de elegir con libertad, sin ningún tipo de condicionamientos, a quién se persigue para el cobro, en función de una estrategia que a nadie tiene que justificar. Es decir, donde hay solidaridad, hay elección libre del acreedor y esta elección se funda en que las obligaciones solidarias no hay un deudor principal, sino que todos son deudores principales. En cuanto a sus elementos, en primer lugar podemos mencionar la multiplicidad de sujetos. Esos sujetos pueden ser tanto deudores como acreedores. La obligación se contrae por mandato de ley o bien por haber acordado contraerla en esa modalidad. Por otra parte, es necesaria la existencia de un solo objeto y la multiplicidad de sujetos obligados a cumplir o facultados para exigir el cumplimiento de esta obligación. La solidaridad constituye una relación de carácter obligatoria e imperativa, por lo que ésta puede ser exigida una vez que se cumpla un término o condición. Vamos a ver algunas consecuencias de la pluralidad de vínculos. Una obligación puede ser pura y simple para un acreedor o deudor y condicional o a plazo para otro. En este caso, el acreedor solo podrá reclamar el pago al primero, debiendo aguardar el cumplimiento de la modalidad, es decir, plazo o condición, para poder reclamar el pago al último. En el caso de nulidad de vínculo ocasionada por la incapacidad, ya sea de un acreedor o de un deudor, la misma no afecta a la validez de la obligación en relación a los otros integrantes del respectivo grupo si estos son capaces, para quienes la obligación sigue siendo solidaria. Por otro lado, si alguno de los deudores ha padecido un error esencial o ha sido víctima de dolo o violencia, el acto jurídico obrado por él es anulable, pero dicha nulidad es ajena a la obligación respecto de los otros deudores que no sufrieron vicio alguno. La renuncia parcial a la solidaridad efectuada por el acreedor en provecho de uno de los codeudores no afecta el carácter solidario de la obligación respecto de los otros. Observamos también que existe independencia de las defensas que pueden hacer valer los distintos obligados, tal como lo analizaremos en el artículo 831 del Código Civil y Comercial. En cuanto a su fundamento, la solidaridad se fundamenta en el interés común que existió al momento de la constitución de la obligación a favor o a cargo de varias personas, lo cual ha provocado que todas ellas sean agrupadas en pos de una mejor satisfacción de aquel interés común. Un aspecto importante de la solidaridad es que no se presume y las únicas fuentes son la ley o el título constitutivo de la obligación. En virtud de ello vamos a diferenciar si se trata de una solidaridad de tipo activa o pasiva. La voluntad de las partes dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad es la fuente más importante y corriente de la solidaridad.
Esta puede ser ampliada o limitada convencionalmente en cuanto a sus efectos, dado que no reviste una cuestión de orden público. En cuanto a la ley, el Código establece en varios artículos la solidaridad en cumplimiento de la obligación. Entre ellos podemos citar a modo de ejemplo la responsabilidad de los administradores, la responsabilidad por las deudas frente a terceros, el transporte sucesivo o combinado, también lo que se refiere a las cuentas a nombre de 2 o más personas titulares que son solidariamente responsables frente al banco por los saldos que arrojen y las obligaciones del comodatario. Tal como mencioné anteriormente, la solidaridad no se presume y debe surgir de la ley o del título constitutivo de la obligación. Ahora bien, ¿qué sucede con la representación? El artículo 829 nos indica que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. Esta representación recíproca que se atribuye a los codeudores solidarios no se extiende a lo que es la legitimación procesal para actuar en juicio. Esa reglamentación es materia propia de los códigos procesales. En relación a las circunstancias de los vínculos, es importante destacar que la invalidez del vínculo por la incapacidad de cualquiera de los participantes no perjudica ni favorece la validez de la obligación de los demás acreedores y deudores. La defensa basada, ya sea en la incapacidad o en la existencia de un vicio de la voluntad, siempre tiene carácter personal y en esos casos solo puede ser articulada por el acreedor o deudor incapaz, o en su caso por quien ha padecido el vicio de la voluntad. La obligación no va a dejar de ser solidaria por la circunstancia de ser pura y simple para alguno de los coacreedores o codeudores y sujeta a condición o plazo para otras. En cuanto a las defensas o excepciones que les correspondan y pueden interponer tanto los acreedores como deudores, vamos a distinguir entre defensas comunes y defensas particulares. Jambías explicaba que las defensas comunes amparan a cualquier integrante del frente común de acreedores o deudores, aunque el hecho haya provenido de uno solo de ellos. Como ejemplos de defensas comunes podemos citar el supuesto de que un deudor paga la deuda y el otro deudor puede alegarlo como cancelatorio. También las causas que determinan la extinción total de la obligación, como ser el pago, la novación, la compensación, la dación en pago, entre otros. Otro ejemplo de defensa común es la prescripción cumplida, también las nulidades que afecten a toda la obligación, las modalidades que integren la totalidad de la obligación, también lo es la imposibilidad de cumplimiento derivada del caso fortuito o la fuerza mayor. Por otro lado, las defensas particulares o las estrictamente personales siempre van a favorecer a alguno de los cointeresados, como sucede en el supuesto de ausencia de capacidad de hecho o bien por un vicio de la voluntad que lleve aparejado la nulidad del acto. Es decir, hay defensas o excepciones personales que no pueden ser aprovechadas por los demás, como sucede en el caso en que la incapacidad de uno de los deudores no puede alegarse por los demás deudores capaces. Lo relevante es que la eliminación de un codeudor puede redundar en un incremento de la carga definitiva que deberán soportar los demás deudores, ello producto de la derivación de la pluralidad de vínculos. No obstante, hay defensas personales con efecto expansivo, es decir, que sin perder el carácter personal pueden ser aprovechadas por los demás cointeresados, posibilitando de esta forma, en esos casos, una reducción del monto de la deuda. Un ejemplo de ello sucede en la remisión parcial de la deuda efectuada por un acreedor a favor de un codeudor solidario. Supongamos, Juan, Pedro y Pablo le deben a María solidariamente la suma de 60.000 pesos y participan en la comunidad de intereses por partes iguales. María hace remisión parcial de la deuda a favor de Juan. Ahora bien, si María pretendiera iniciar una demanda contra Pedro y Pablo por la deuda originaria, esa de 60.000 pesos, estos pueden invocar el efecto expansivo de la remisión hecha a Juan para reducir proporcionalmente el monto demandado, que debería ser entonces de 40.000 pesos. Otro tanto sucede con la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios que solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a éste. La obligación subsistente conserva el carácter de solidario,
tal como lo prescribe el artículo 835 del Código Civil y Comercial. En relación al efecto que provoca la cosa juzgada en las obligaciones solidarias, observamos que toda la cuestión queda planteada cuando se dicta una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada y las partes son un deudor y un acreedor. En este caso, el interrogante gira en determinar si surte efectos con relación a los acreedores y deudores que no han tenido ninguna intervención en el juicio. En este aspecto, el artículo 832 resulta claro en referencia a los efectos de la cosa juzgada en las obligaciones solidarias y revalida el principio de quien no participó en el juicio no puede ser perjudicado con la invocación de la sentencia dictada, pero puede alegarla si le es conveniente. Es por ello que quien no fue parte en el juicio no se le puede aplicar las consecuencias del pronunciamiento judicial, pero ello no impide que éste la alegue contra quien intervino en el proceso. Ahora vamos a hacer referencia a la solidaridad de tipo pasiva. Estamos en presencia de la solidaridad pasiva en los casos en que la obligación es contraída por varios deudores y cada uno de ellos está obligado a satisfacer íntegramente al acreedor la prestación debida, de manera que éste tiene derecho a exigir el cobro total a todos o a cada uno. Este tipo de solidaridad se encuentra regulada en el artículo 833. Tiene la característica que presenta una gran ventaja para el acreedor, ya que si algún deudor es insolvente, esa insolvencia no afecta al acreedor, que podrá dirigir su acción contra el resto de los acreedores obligados. Es oportuno señalar que los efectos principales de la solidaridad son los que hacen a su esencia y consecuentemente no pueden ser modificados por convención de partes. Veamos el siguiente ejemplo. Juan, Pedro y Pablo le deben a María la suma de 100.000 pesos, habiéndose pactado la solidaridad de los codeudores. Ahora, cualquiera de ellos, es decir, Juan, Pedro o Pablo, están obligados frente a María por el todo de la obligación. Por lo tanto, María podrá reclamarle a cualquiera de ellos los 100.000 pesos. En el supuesto en que alguno de los deudores pague, entre ellos hay acciones internas, por lo que estará legitimado a ejercer el deudor que ha satisfecho el interés del acreedor por sí solo respecto de los otros codeudores que no pagaron. Asimismo, la novación, compensación y remisión de cualquiera de los deudores, Juan, Pedro y Pablo, propaga sus efectos a los demás codeudores, extinguiendo la obligación para todos ellos. Ahora, ¿qué sucede si son varios los acreedores? En los casos en que haya pluralidad de acreedores, cada acreedor puede reclamar el todo y ese accionar puede ser separadamente de los demás, de manera individual o, en su caso, de manera conjunta con los coacreedores. La elección a quién reclamar es una facultad libre del deudor y podemos mencionar determinadas pautas. En primer lugar, el acreedor puede mandar a todos los deudores, ya sea en forma conjunta o a varios de ellos. En segundo lugar, si el acreedor opta por demandar a un solo deudor, en estos casos se logra la celeridad en el proceso y consecuentemente una mayor simplicidad. Y en tercer lugar, en los casos que se demanden a un grupo de deudores pueden suceder determinadas cuestiones. Puede suceder que el acreedor perciba la totalidad del crédito y en este supuesto se extingue la relación entre el acreedor o los acreedores y el deudor o el grupo de deudores. También puede pasar que el acreedor renuncie a la solidaridad en forma parcial respecto a un deudor y recibe la parte de la deuda de ese deudor. En este caso, la acción contra el resto de los codeudores es viable por la totalidad de la deuda, deduciéndose la parte que correspondía al deudor que obtuvo la renuncia. Es decir, el pago parcial efectuado por uno de los codeudores y aceptado por el acreedor libera a todos los obligados en la medida de lo pagado. También puede pasar que el deudor demandado sea insolvente y en ese caso puede accionar contra los demás por la totalidad de la deuda. En cuanto a la prueba de la insolvencia, ¿esta es necesaria? El Código Civil y Comercial es muy claro en su redacción y pone fin a un principio que parte de la doctrina sostenía como requisito
de que si se elige a uno de los deudores y se lo demanda judicialmente, con ello cesa la facultad de reclamar a los deudores mientras el primero no resulte insolvente. En definitiva, vamos a ver que con la redacción del nuevo Código Civil y Comercial, esa cuestión de la prueba de la insolvencia ya ha quedado totalmente desterrada. Ahora analicemos qué deudor solidario tiene derecho de pagar. El deudor tiene el derecho de pagar al acreedor la totalidad del importe de la deuda, disponiendo de amplias facultades para elegir a quién le reclama. Y ese derecho del deudor se va a encontrar restringido cuando hubiese sido demandado por algún acreedor o acreedores, pues en ese supuesto el pago debe hacerse a este. En este caso, el pago se hace a ese deudor por el principio de prevención que está dispuesto en el artículo 845 del Código Civil y Comercial. El pago efectuado de esa manera y en tales circunstancias propaga sus efectos y extingue consecuentemente la relación obligatoria entre acreedores y deudores. No obstante ello, una vez cancelada esa obligación, quedan abiertas las acciones internas de regreso o recursorias entre el deudor que efectuó el pago con los demás deudores que no pagaron. Esas acciones también se pueden suscitar entre el coacreedor que recibió el pago y los demás coacreedores. Ahora, ¿qué sucede si distintos acreedores interponen una demanda? En este caso, en que la demanda se promueve por varios acreedores en forma conjunta, el pago debe efectuarse a todos ellos. Si las demandas son promovidas por separado, es decir, en procesos diferentes, el pago debe efectuarse, como sostiene la mayor parte de la doctrina, al primero que notifique la demanda. Es decir, que el deudor o los deudores están obligados a pagar al primero que efectuó la notificación. Pero puede suceder que todas las demandas se notifiquen el mismo día. En ese caso, la doctrina mayoritaria se inclina en darle prioridad o preferencia a la hora de la notificación. No obstante ello, también se ha sostenido que lo razonable sería que el pago se efectúe de manera conjunta a todos los acreedores. Otra parte de la doctrina también sostiene que el medio más seguro para liberarse es que se oiga a todos los acreedores y, si no hay consenso, que se proceda al pago por consignación judicial de lo debido. Si el pago se realiza a un acreedor que no notificó la demanda, lo importante es que el deudor debe respetar el derecho de prevención. En el supuesto que realice un pago, ya sea de manera total o parcial, sin tener en cuenta este principio, ese pago es inoponible al acreedor que lo ejercitó. Es un pago mal hecho que no libera al deudor de su obligación y por lo tanto el deudor deberá pagar nuevamente al acreedor que había prevenido, con deducción de la parte del coacreedor que recibió el primer pago, pudiendo repetir contra ese coacreedor lo que abonó en exceso. La última parte del artículo 834 hace un reenvío al artículo 837 del Código Civil y Comercial y establece que cuando el acreedor renuncia parcialmente a la solidaridad a favor de uno de los deudores, sin declinar del crédito el importe de la prestación queda reducido. La disminución debe hacerse descontando la cuota que corresponde al deudor beneficiado. Es decir, que esta circunstancia no significa que se extingue la deuda. El deudor beneficiario continúa, pero como deudor simplemente mancomunado y los otros deudores como codeudores solidarios, pero obviamente con la deducción de la cuota parte de aquel. Ahora vamos a analizar los modos extintivos. Estos se encuentran regulados en el artículo 835, el cual distingue entre aquellos que concluyen la obligación para todos los sujetos que le integran, como el pago, la renuncia, la novación, dación en pago y compensación, los distingue, les decía, desde aquellos que concluyen para todos los sujetos, de los que solamente producen efectos parciales relativos en virtud de la cuota de algún deudor, tales como la confusión y la transacción. El inciso A del artículo 835 se refiere al pago realizado por uno de los deudores. Este pago libera a todos los deudores satisfaciendo el crédito. El inciso B consagra el principio de la propagación de efectos extintivos de la obligación solidaria. Y vamos a ver que en los supuestos de novación es necesario tener en cuenta si se trata de una solidaridad de tipo activa o pasiva. El mismo inciso también hace referencia a la compensación. Para que se verifique la misma, sabemos que es necesario que la cosa debida por una de las partes pueda ser dada en pago de lo que es debido por la otra,
que ambas deudas sean subsistentes civilmente, líquidas, exigibles, de plazo vencido y que si fueran condicionales se encuentre cumplida la condición. Si uno de los deudores resulta a su vez acreedor del acreedor, dicha compensación, al igual que el pago, brinda satisfacción al interés y de esa forma transporta dicha extinción hacia los demás. En este supuesto, también corresponde ponderar si la solidaridad es de tipo activa o de tipo pasiva. Por otro lado, la dación en pago, consecuentemente efectuada por cualquier codeudor a favor de cualquier coacreedor, tiene efectos expansivos y extingue la relación obligatoria solidaria. En relación a la renuncia, la misma puede ser absoluta o relativa y expresa o tácita. En cuanto a los efectos relativos, como les mencioné, el artículo 835 en sus incisos C y D menciona la confusión y la transacción. La confusión solo tiene un efecto relativo con respecto a las personas que reúnen ambas calidades, pero no alcanza a los demás acreedores y deudores, es decir, los demás partícipes mantienen la solidaridad. La transacción consentida por uno de los acreedores en las obligaciones solidarias no surte efecto para los demás, salvo que los otros acreedores que no estaban comprendidos por la transacción opten por ella, y en este caso la transacción rige para ellos, o cuando el deudor oponga la transacción a los acreedores ajenos a ella, pero solo por la parte del acreedor que transigió. Ahora bien, otro aspecto que es muy importante es el que prevé el artículo 836, que refiere a la extinción absoluta de la solidaridad. Recordemos que estamos en la extinción de la solidaridad de tipo pasiva y la renuncia a la solidaridad puede ocurrir por las siguientes maneras. Por renuncia que efectúe el acreedor en favor de algunos, de manera parcial o relativa, o por renuncia en favor de todos los deudores. Esta va a ser absoluta o total. Otra manera de renunciar es por convenio del deudor con alguno o con todos los acreedores. Y en caso que sea el supuesto de solidaridad activa, la obligación también se convierte en obligación simplemente mancomunada. La renuncia a la solidaridad puede ser de tipo absoluta o relativa. Será absoluta cuando el acreedor renuncia, en este caso, a la solidaridad a favor de todos los deudores, consintiendo en dividir la deuda entre estos. La renuncia será relativa cuando la efectúa el acreedor en favor de un deudor o de varios deudores determinados, manteniendo la solidaridad respecto a los restantes deudores, con deducción de la cuota del deudor o deudores que fueron liberados. Es tácita cuando el acreedor solamente reclama a un codeudor su cuota aparte. Si la renuncia es parcial, la misma solo beneficiará a aquel en favor de quien se efectuó, y en ese caso la obligación pasa a ser simplemente mancomunada. En cambio, para el resto de los codeudores que no han sido beneficiados por esa renuncia, la obligación sigue siendo solidaria. En este caso, lo que puede provocar es lo siguiente: que la deuda del beneficiario de la renuncia quede disociada de la obligación de los demás deudores y reducida a su cuota aparte. Si en virtud de esa renuncia parcial algún acreedor se transforma en insolvente, ya no responderá frente al acreedor. En este caso pasa a ser regido por las reglas de la mancomunación simple. Los restantes codeudores que no fueron beneficiados o favorecidos con la renuncia continúan obligados de manera solidaria con la deducción pertinente que le correspondía al deudor dispensado. Por otra parte, para los deudores ajenos a la renuncia de la solidaridad, esta tiene como efecto la reducción de la deuda total en la parte del beneficiario de dicha renuncia. Esa renuncia se proyecta solamente entre el acreedor y el deudor. En cuanto a los requisitos de la acción recursoria, esta acción nace con el pago que efectúa una persona a quien la ley señala como responsable. Y dentro de este punto hay que preguntarse si es necesaria una sentencia contra el deudor. La doctrina extranjera sostiene que la persona responsable haya sido condenada judicialmente no es un requisito ni necesario ni suficiente para la procedencia de la acción recursoria. Pero no obstante ello, que la sentencia no sea un presupuesto de la acción recursoria no significa que no sea útil para quien acciona reclamando el reembolso. El artículo 841 nos establece en sus incisos las cuotas que le corresponde contribuir a cada uno de los deudores que no pagó.
Por otra parte, ante el supuesto de insolvencia de un codeudor, su deuda debe ser soportada por el que pagó o bien repartirse entre todo el grupo pasivo que resulta solvente. En este punto, el artículo 842 da una solución justa y equitativa al sostener que todos los deudores que restan con solvencia deben contribuir por la parte del insolvente. Es una solución totalmente equitativa, pues ante la insolvencia de un codeudor, su parte recae en forma proporcional entre los demás obligados. Finalmente, ante la muerte del deudor, el artículo 843 diferencia dos etapas, desde la apertura de la sucesión hasta la partición y desde ahí, la partición en adelante. Ahora vamos a analizar la solidaridad de tipo activa. En este supuesto, la parte actora puede demandar el pago de la deuda por entero contra todos los deudores o contra uno cualquiera de ellos, sin que en este caso se extinga la obligación de los otros. Este derecho que tiene el acreedor es con prescindencia de que la obligación sea divisible o indivisible, pues es el efecto esencial de la solidaridad. El acreedor, como vemos, tiene facultad de elegir a quién demandar, pero debe seguir determinadas pautas. En primer lugar, puede demandar a todos los deudores solidarios en forma conjunta o a varios de sus integrantes. Lo que logre el acreedor es una sentencia con efecto de cosa juzgada contra todos los demandados. En segundo lugar, puede dirigir la acción solamente contra uno de los codeudores. La ventaja es que si es solvente, la celeridad del proceso es una herramienta para tener en cuenta. Y también puede demandar a uno solo o a algunos, y en este supuesto puede suceder lo siguiente: que perciba la totalidad y en ese caso la relación entre el grupo de acreedores y deudores queda agotada y solamente quedará la acción entre los codeudores. También que renuncie en forma parcial a la solidaridad y perciba esa parte. En ese caso tiene acción contra los restantes por la totalidad de la deuda, pero con la deducción de lo correspondiente al deudor en cuyo favor operó la renuncia. Y también que por ser el demandado insolvente no perciba el crédito, en cuyo caso podrá accionar contra los demás reclamando la totalidad de la deuda. En cuanto a los efectos entre las partes, y en el mismo sentido que la solidaridad pasiva, se pueden distinguir los efectos principales de los efectos secundarios. El más importante es que cualquiera de los acreedores, o todos o algunos, pueden requerir el pago total al deudor. Ahora, si cada acreedor tiene derecho a cobrar la totalidad de la prestación debida, igualmente puede recibir un pago parcial que voluntariamente le hiciera el deudor. Tal pago parcial, aunque recibido por un solo acreedor, no se imputa a la parte de éste en el crédito, sino a favor de todos los interesados. El artículo 845 impone una limitación al derecho del deudor para elegir, en su caso, a qué acreedor le va a efectuar el pago. La ley establece claramente que el acreedor que promueve una demanda judicial y notifique a uno de los deudores debe ser quien reciba el pago. Este principio de prevención es cuando la ley le concede una preferencia al acreedor que demandó el cobro del crédito para que el pago le deba ser hecho a él y no a otro acreedor. Ahora, si el acreedor no demandó el cobro, el deudor tiene derecho de pagar la deuda a cualquier acreedor. En este caso, va a disponer de amplias facultades para elegir a cuál de ellos les paga. Es decir, que hasta que algún acreedor efectúe el reclamo por el pago del crédito, todos se encuentran en la misma condición y cualquiera puede percibirlo válidamente. Los reclamos extrajudiciales, aunque sean fehacientes, no son suficientes para que entre en juego el principio de prevención. En síntesis, podemos decir que para que la prevención resulte aplicable deben darse dos requisitos. Primero, que exista demanda judicial por parte de algún acreedor, no bastando una notificación extrajudicial. Y segundo, que dicha demanda haya sido notificada al deudor. Este principio de prevención resulta ser una aplicación especial del principio general, primero en el tiempo, mejor en el derecho. En cuanto a los modos de extinción, el pago que realiza el deudor a uno de los acreedores propaga sus efectos a la totalidad del grupo activo. Tal como se trató anteriormente, si no entra en acción el principio de prevención, el pago efectuado a cualquier acreedor extingue la obligación.
El artículo consagra el principio de la propagación de efectos extintivos de la obligación solidaria en los casos de novación, compensación o remisión de deuda. La novación es la transformación de una obligación en otra. Jean Vías, refiriéndose a la solidaridad activa, explicaba que si uno de los acreedores es satisfecho en su interés con relación a ese objeto mediante la estipulación de una nueva obligación, la primitiva obligación desaparece para todos los deudores. Esta solución es completamente razonable, pues si cualquier coacreedor solidario puede cobrar íntegramente lo que se le debe, es consecuente con ello que también pueda actuar dispositivamente sobre el derecho de crédito por esta vía extintiva. Si bien no se requiere del consentimiento de los coacreedores por la titularidad del crédito, puede ser pasible de las acciones de regreso. En tanto, la remisión posee iguales consecuencias que los anteriores, teniendo efectos expansivos, ya sea que comprenda la totalidad del crédito o solamente la parte correspondiente al deudor. En este caso, el acreedor responde frente a los demás coacreedores en la medida y con las respectivas acciones de regreso. La confusión quedó como una forma de extinción parcial, es decir, con único efecto con relación al acreedor deudor que la produce. En lo demás, es similar a lo afirmado en relación a tratar la solidaridad pasiva. La transacción es la realizada entre el deudor y un acreedor y no es posible que sea opuesta a los demás acreedores, salvo que éstos adhieran y puedan modificar su situación jurídica. El artículo 847 trata no solamente las relaciones internas entre los acreedores, también llamada cuestión de distribución, sino también los efectos que provocan otros medios de extinción e incluso los gastos razonables efectuados en interés común de los demás. El inciso A dice que si el acreedor solidario recibe la totalidad del crédito o de la reparación del daño o más de la cuota, debe participar a los demás coacreedores del beneficio obtenido en exceso a la parte que le corresponde en la obligación. Ahora, en caso que perciba un pago parcial, deberá efectuar la distribución proporcional que corresponda con los demás coacreedores, pues ese pago recibido se debe imputar a cuenta de lo adeudado. En este orden de ideas, esa aceptación del pago parcial que efectuó el acreedor solidario no puede perjudicar a los restantes coacreedores, quienes podrán reclamar lo adeudado. El inciso B se refiere a la renuncia, compensación legal por la cuota de cada uno, compensación convencional o facultativa, novación, dación en pago o transacción. En todos estos supuestos, aquellos que no tuvieron participación pueden reclamar al actor de estos actos. Cuando el acreedor debió realizar determinados gastos en interés de la totalidad del grupo, tiene derecho a su reclamo. Las cuotas de participación se van a determinar conforme lo ya previsto en el artículo 841. Y finalmente, la muerte de uno de los acreedores solidarios produce que la relación quede afectada en su parte estructural, pues si el acreedor tiene varios herederos, cada uno de ellos pierde la solidaridad y solo puede reclamar la parte que en proporción le corresponde en la herencia. Con ello, damos por finalizado el análisis de las obligaciones solidarias.